Nos ponemos en pie, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Pues nada, retomamos el aula de formación. Ya sabéis que lo hacemos los martes que podemos, porque aquí hay muchas cosas en la parroquia, y entre los que podamos lo haremos. Bueno, pues Edith Stein nos toca hablar hoy. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que yo creo que es una mujer muy conocida, porque además de ser santa, dejó una gran huella en la humanidad, en la época en la que ella vivió, como hoy vamos a ver. Entonces, ¿qué contar de ella? Bueno, ella nació en Breslau, en Alemania, aunque hoy se llama Wrocław, es Polonia, el lugar donde ella nació, y nació en una familia judía. Este es el primer dato curioso, ¿verdad? De otros santos que hemos estado viendo, siempre han nacido en familias cristianas, han sido educados en la fe normal. Bueno, pues Edith Stein era judía, por lo tanto fue educada en esas tradiciones hebreas. Aún así, hay que decir, que luego iremos viendo, que aunque fue educada en una familia judía, eran 11 hermanos, ella era la más pequeña de todos, tuvo su época de alejarse de esas tradiciones, algunos dicen, autores dicen ateísmo, ¿no? Pero no fue un ateísmo, pero fue un alejarse de las tradiciones judías, lo cual está bien porque indica que hubo una conversión en su vida. O sea que, como veis, es un santo diferente de los que ya hemos visto hasta ahora, un santo que empezó en una familia judía, pero alejándose poco a poco de Dios. De su infancia, pues nada especial, una niña normal y corriente que va al colegio y tal, pero que destaca intelectualmente hablando. Es una niña muy lista, muy inteligente, y cuando llega a la universidad empieza a demostrarlo. En la universidad en la que ella entra es primero la de Breslau, donde ella vivía, y luego se traslada a la Universidad de Göttingen, donde hay un profesor muy importante en su vida que es Edmund Husserl. ¿Por qué es muy importante? Porque es el fundador, por así decirlo, de la fenomenología, que es una rama de la filosofía que en esa época pues, empezó a aflorar. Y Edmund Husserl, que era el fundador, por así decirlo, tuvo varios discípulos a los que les fue enseñando ese modo de acercarse a la filosofía, y entre ellos la que él consideró su discípula predilecta es Edith Stein, porque tuvo otros discípulos, como por ejemplo Heidegger, que a lo mejor os suena, ¿no? Pues Husserl decía, no, la mía es Edith Stein, por lo tanto, una mujer muy brillante, intelectualmente hablando. Esto también es importante porque, fijaos, no he dicho el año que nació en el año 1891, y en la universidad entró en el año 1911, que no es típica época donde las mujeres, ¿no?, fluyan en la universidad, ¿no? Más bien es como, ¡hala!, tú has estudiado en la universidad, ¿no? Pues ella no solo estudió en la universidad, sino que llegó a ser muy importante en la universidad y a dar conferencias y charlas sobre la fenomenología, ¿no? Por eso, intelectualmente hablando, una figura muy destacada. Bueno, pues ella estudió allí, en esta universidad, de la mano de Edmund Husserl, y llegó a doctorarse en filosofía con 25 años, es decir, que estudió la carrera mientras iba estudiando el doctorado. Esta podríamos decir que es como su primera etapa de su vida, su etapa estudiantil, que, como veis, es una etapa en la cual se aleja un poquito de Dios y a la vez ella empieza en esa búsqueda de la verdad fenomenológica. Cuando se convierte, Edith Stein dirá, en el fondo yo nunca me alejé de Dios, dice, porque la búsqueda de la verdad era mi oración en esa época. Esto es bonito, ¿verdad? Porque indica que en esta época de su vida donde pues no practica mucho la fe, pero en cambio es sincera interiormente hablando y siempre está en esa búsqueda continua de la verdad. Por eso en sus estudios y en todo intenta siempre esa búsqueda de la verdad. Bueno, esta es la primera época de su vida, como veis, muy intensa. ¿Qué ocurre? Primera Guerra Mundial, que es del 14 al 18, y ella se doctora en el 16, con lo cual, acabado el doctorado, más o menos, ella decide colaborar como voluntaria en la Guerra Mundial, como sanitaria, y entonces pues se va allí
a ayudar en hospitales, como voluntaria. Pero como veis, no movida por la fe, esto es importante, sino movida por ese deseo interior de que ella decía, bueno, ya estoy doctorada y ahora me toca darme a los demás, ¿no? Y se va allí a la guerra. Recibe la medalla del valor en reconocimiento de sus servicios generosos como voluntaria en ese servicio y empieza un poco su etapa de conversión, que debió ser en la guerra. Ella no lo dice mucho, ¿no? Porque dice que hubo muchas causas de su conversión. Dice que el testimonio de los cristianos, claro, en la universidad alemana, pues más bien lo que reinaba era el protestantismo, ¿no? Entonces, el testimonio de cristianos católicos en la guerra. Él dice muchos diálogos que tuvo con Max Scheler, que curiosamente era un profesor, pero que se estaba alejando un poco de la fe en esa época, pero los diálogos, las conversaciones, las tertulias con él le fueron acercando a Dios, y ella cuenta que hubo un punto clave en su conversión, que fue la lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús. La nuestra, la de Ávila, pues fue leerla y ahí se convirtió. Luego os voy a leer la cita exacta, pero ella al leer el libro acabó diciendo, esta es la verdad, curiosamente, y se convirtió. Y recibió el bautismo en el año 22, es decir, con 31 años se convirtió en cristiana. Entonces, como veis, desde el año 25 que se doctora hasta el año 31, solo pasan 6 años, pero es un poco ese salir de la universidad, contacto con la gente, empezar a plantearse ya otras cosas distintas, donde realmente se produce su gran conversión. Se convierte al cristianismo. ¿Qué ocurre entonces? Pues empieza su tercera etapa de la vida, por así decirlo, que es, pues ya soy doctora, ya acabó la guerra, sigo estudiando, sigo escribiendo, pero decide ser profesora, y entonces empieza a ser profesora de alemán en el colegio de las Hermanas Dominicas en Speyer, donde trabajó durante 8 años. Uno puede pensar, una mujer tan cualificada se pone de profesora de alemán en un colegio, ¿no? Parece, ahí yo no sé decir porque no conozco el contexto histórico, pero a lo mejor las mujeres lo tenían difícil en esa época. Puede ser una causa, y entonces la pobre, el único trabajo que encontró fue este. Puede ser. Otra causa, ¿cuál sería? Pues que en ese proceso de conversión, ¿qué ocurre a los que se convierten? Que desean estar rodeados de gente católica, ¿no? Y entonces a lo mejor en ese deseo de conocer más la fe, de profundizar en ella, pues decide que un colegio católico puede ser un lugar adecuado, ¿no? Donde seguir conociendo y estando en contacto con gente. Por eso durante 8 años empieza esta etapa de su vida de profesora de alemán. Pero mientras está dando estas clases, sigue escribiendo, siguen llamándola para dar conferencias, es decir, que sigue muy vinculada al mundo intelectual, porque era una gran figura en esa época. 8 años de su vida, profesora. ¿Qué ocurre después de esos 8 años? Pues que ya después decide dedicarse por completo al estudio, y por lo tanto abandona sus clases y decide volver al mundo universitario. Y entonces por completo se dedica a escribir sus obras, porque ella escribió varias obras grandes y muy buenas, y a dar conferencias y a dar charlas. Entonces retoma esa vida universitaria. ¿Y qué ocurre? Que en el año 32, es decir, abandona la docencia y un año después recibe la cátedra, acepta la cátedra en la Universidad de Münster, pero solo un año la ejerce. Está ahí solo un año, no sé muy bien la causa, ya digo, porque en su biografía hay muchas cosas, pero tampoco explica ya todos los motivos, ¿no? Se dedica un año a la universidad y después lo deja, esa vida universitaria, esa cátedra, la echan, más bien que dejarlo, la echan porque descubren su antecedente judío y deciden expulsarla, ¿vale? Estamos en el año 1932, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Münster es Alemania, ¿vale? Y estoy mirando por fechas, ¿no? Y la guerra mundial fue en el año 39, todavía no había estallado,
pero se ve que algo de odio hacia los judíos existía, porque la echan simplemente por su antecedencia judía. ¿Qué hace ella? Pues la echan y poco después, a la edad de 42 años, decide ingresar en el convento de Carmelitas en Colonia. Y decide con 42 años ingresar Carmelitas. Esto es muy fuerte. ¿Por qué os digo que es muy fuerte? Porque la vida carmelita es una vida muy dura. Yo os digo por el contacto que he tenido con carmelitas y lo que he hablado con ellas, ¿no? Y dicen que el gran problema de las vocaciones tardías, es decir, la que te entra con 18 años, por así decirlo, es muy moldeable, se puede adaptar mucho a la vida dura de un convento de carmelitas, la obediencia es fácil que la viva, ¿no? O sea, todo es muy fácil porque tienes 18 años. Pero con 42 años, una mujer que ha sido tan importante en la sociedad, que se ha labrado su vida entera ella sola, ¿qué tal? Decidir entrar al Carmelo tiene un gran mérito, por todo lo que conlleva esa vida carmelitana de dureza y de obediencia y de sumisión, ¿vale? Entonces ella con 42 años decide entrar al convento de carmelitas y decide ponerse el nombre, ella era Edith Stein, decide ponerse el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, y ella explica los motivos. Dice: Teresa por Santa Teresa de Ávila, a quien la debo mi conversión. Dice: de la Cruz por la pasión de Cristo, porque quería estar muy unida a la pasión de Cristo, ¿vale? O sea que ese es el motivo de Teresa Benedicta de la Cruz. Pues ingresa en el convento, y en el convento la superiora, pues afortunadamente la permitió seguir escribiendo, en la clausura, alejada del mundo, pero la permitió seguir escribiendo, y entonces pudo terminar su obra culmen, que es La finitud y el ser, ¿vale? La finitud y el ser. O sea, fenomenología es dura, uno dice, ¡hala, voy a leerme finitud y el ser! Pues ármate de valor, hinca los codos y vete con paso de tortuga, porque cuando decimos que son santos y que son inteligentes, es porque son muy inteligentes, y entonces la fenomenología, yo por ejemplo, si os digo la verdad, no soy capaz de explicárosla. Yo la he estudiado, pero el concepto en sí mismo más o menos lo intuyo, pero si os lo digo, os lo diré mal seguramente, para que veáis que es una rama filosófica que no es fácilmente entendible. Si queréis leer en cambio algo de ella, de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, he traído un libro, ¿vale?, que este libro es la mejor biografía que yo he encontrado de ella, ¿vale? Se llama Edith Stein, hija de Israel y de la Iglesia, ¿vale? Esto sí que ya es asequible, ¿vale? Pero la finitud y el ser, no se lo pidáis a los Reyes Magos, porque se os va a hacer un poco dura. Pues gracias a que la superiora del convento tuvo esas luces, pues pudo terminar esa gran obra maestra de su vida. Y entonces empieza una nueva etapa en la vida de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que es, uno dice, pues ya por fin entro en el Carmelo y ya lo que me queda de vida, en oración, con Dios en paz. Pues no, porque estalla la guerra, la Segunda Guerra Mundial. En la primera ya había sido voluntaria y en la segunda ya se encuentra en el Carmelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues en la guerra empieza a haber una gran persecución hacia los judíos. Y Santa Teresa Benedicta era de origen judío, aunque se había bautizado al catolicismo, pero tenía ese origen judío y por lo tanto había ese gran odio y esa gran persecución a los judíos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la trasladan de convento, para salvarla, la sacan, le ofrecen la posibilidad, bueno, ella se va a un convento en Holanda, ¿vale? Sale de Alemania para ese convento de Holanda, pero en Holanda también llega esa persecución y entonces deciden, existe la posibilidad de llevarla a un convento en Suiza. ¿Qué es lo que ocurre? Que había en el convento de Holanda otra hermana como ella que se llamaba Rosa, con la misma situación, y el visado que ofrecían para ir a Suiza era solo para una de las dos, solo para Edith Stein. La otra no podía ir, Rosa no podía ir, y Edith Stein dice: si no va ella, mi hermana, yo tampoco voy, y se queda en Holanda con ella, ¿vale?, con ese gran acto de generosidad hacia su hermana. Total, que se queda en Holanda.
¿Qué es lo que ocurre entonces? Luego lo voy a explicar un poquito mejor, ¿vale? Porque lo de la guerra mundial fue un poco complicado este contexto en el que ella vivió. ¿Qué es lo que ocurre después? Que los obispos alemanes, ¿verdad?, con el Papa, sacan una carta muy fuerte, muy fuerte en el sentido de muy revolucionaria. Mit Brennergen Sorge, que es muy famosa, ¿vale? Con ardiente preocupación es la traducción. Está en alemán esta carta, de hecho. Normalmente están en latín todas, pero esta está en alemán porque era para la Iglesia que Pirineos, ¿no? Como un misil teledirigido, ¿no?, hacia la situación de la guerra que estaba viviéndose en Alemania. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al sacar esta carta, ¿vale?, esta carta para contextualizarla, el Papa al sacarla ataca mucho, ¿no?, toda la situación de la guerra, toda la injusticia que está viendo, y se pide que se lea en todas las iglesias. Entonces, para que todo el mundo se entere, porque había una gran manipulación de los medios de comunicación, la verdad se ocultaba, entonces el Papa con un buen deseo, ¿no?, dice que se lea en todas las iglesias para que todos los católicos sepan la postura de la Iglesia en esta guerra, se sepan acompañados por el Papa, que se preocupa de ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso provoca un gran dolor en los políticos, como diciendo, ha habido un ataque personal, así que lo vamos a devolver. Y entonces, ¿cómo lo devuelven? Recrudeciendo la persecución hacia los judíos y amplían y dicen, y también a los judíos que se han bautizado al catolicismo. Y entonces entra, ahora después de esa gran carta, se recrudece la persecución y pues van a perseguir a Eisenstein. Hasta el punto que la capturan, ¿vale? Los oficiales entran y se llevaron a Rosa, a su hermana, y a Eisenstein, y las llevaron a prisioneras. En donde estuvieron de prisiones, ¿qué nos cuentan de ella? Pues bueno, hay testigos que narran el comportamiento de Eisenstein en esos días de prisión. Y dicen lo siguiente, ¿no? Hablan sobre su silencio, su calma, su compostura, su autocontrol, su consuelo para otras mujeres, su cuidado para con los más pequeños, lavándolos y cepillando sus cabellos y cuidando de que estuviesen alimentados. Es decir, que en la prisión dio ese testimonio cristiano, ¿no?, con una paz que nunca perdió. Y ya por fin, el 7 de agosto del 42, fue llevado en tren a Auschwitz, donde falleció. Entonces, esta es un poco así, rápidamente, ¿verdad?, la vida de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Fijaos, de todos los santos, ¿no?, en esta aula de formación que hacemos, ¿no?, además de conocer su vida, es bueno intentar imitar cosas de ellos, ¿no? De Santa Teresa de la Cruz, ¿qué podríamos imitar? Pues hay una cosa muy clara, ¿no?, que es la búsqueda de la verdad incesante que ella vivió, ¿verdad?, hasta que se convirtió, e incluso después de conversa, ¿no?, porque el querer entrar al Carmelo responde a una vocación y, por lo tanto, a una búsqueda sincera de cuál es el plan de Dios en mi vida. Por eso, ¿qué podemos aprender de ella? Esa búsqueda incesante de la verdad, ¿no? Hoy estáis aquí, habéis venido a formaros, ¿no?, lo cual demuestra que tenéis un deseo, ¿verdad?, de búsqueda de una verdad que me puede iluminar en mi vida, ¿no? Entonces, Santa Teresa Benedicta lo vivió. Bueno, más cosas, porque os he contado un poco su vida. Vamos a leer ahora trocitos de cosas que ella escribió, ¿vale?, durante su vida, para poder así un poco iluminarnos, ¿vale? De fenomenología no os leo nada, porque ya os digo que es muy complicado y sobre todo que no, en este ambiente de fe en el que estamos, tampoco aporta mucho, ¿vale? Entonces, son fragmentos que tengo sacados, ¿vale?, de su vida, de su testimonio. Por aquel entonces, por aquel tiempo, le ocurrió un hecho importante. Eisenstein observó cómo una aldeana entraba en la catedral de Frankfurt con la cesta de la compra, quedándose un rato para rezar. Y ella cuenta: esto fue para mí algo completamente nuevo. En las sinagogas y en las iglesias protestantes que he frecuentado, los creyentes acuden a las funciones. Aquí, sin embargo, una persona entró en la iglesia desierta, como si fuera a conversar en la intimidad. No he podido olvidar lo ocurrido. Como veis, esto lo pasó siendo ya judía. Vio una persona entrar en la iglesia
y se fascinó, pero si hoy no hay misa, ¿para qué viene esta persona a la iglesia? Y entendió, ¿no?, que era rezar para los cristianos. Más relatos suyos. Más tarde escribirá: lo que no estaba en mis planes, estaba en los planes de Dios. Arraiga en mí la convicción profunda de que, visto desde el lado de Dios, no existe la casualidad. Toda mi vida, hasta los más mínimos detalles, está ya trazada en los planes de la providencia divina y ante los ojos absolutamente clarividentes de Dios. Presenta una coherencia perfectamente ensamblada. Fijaos, que lo diga esto alguien que ha sido judío, que se ha alejado de Dios, que ha estudiado... No, o sea, una vida como caótica, pues ella dice, nada es casualidad. Aquí hay un plan perfecto de Dios para mí. Luego, el relato de su conversión, ¿no? Una tarde, dice Stein, encontró en la biblioteca la autobiografía de Teresa de Ávila. La leyó durante toda la noche. Y dice, cuando cerré el libro me dije, esta es la verdad. Considerando retrospectivamente su vida, escribía más tarde, mi anhelo por la verdad era ya una oración. Esto es lo que ya os he contado antes. Tras su bautismo, ¿qué dice ella? Dice, había dejado de practicar mi religión hebrea y ahora me sentía nuevamente hebrea, solamente tras retornar a Dios. Fijaos qué bonito, ¿no? Después de su conversión, volvió a Breslau y se encontró con su madre, que era judía. Y entonces le dijo, mamá, soy católica. Las dos lloraron y entonces una cita de San Juan dice lo siguiente, mira, dos israelitas y en ninguna de ellas hay engaño. Compatibilizar ahí la fe católica con la judía es perfectamente, ¿no? Somos hermanos, les llamamos a los judíos nuestros hermanos mayores en la fe, ¿no? Inmediatamente después de su conversión hace largos viajes para dar conferencias, sobre todo sobre temas femeninos, y dice lo siguiente, durante el periodo inmediatamente precedente y también bastante después de mi conversión, creía que llevar una vida religiosa significaba renunciar a todas las cosas terrenas y vivir solamente con el pensamiento puesto en Dios. Gradualmente, sin embargo, me he dado cuenta de que este mundo exige de nosotros otras muchas cosas. Creo incluso que cuanto más se siente uno atraído por Dios, más debe salir de sí mismo, en el sentido de dirigirse al mundo para llevar allí una razón divina para vivir. Cuando empieza la persecución hacia los judíos, ella relata, había oído ya antes sobre las severas medidas contra los judíos, pero ahora comencé de pronto a entender que Dios había puesto una vez más su pesada mano sobre su pueblo y que el destino de este pueblo era también el mío. Solamente la pasión de Cristo nos puede ayudar, no la actividad humana. Mi deseo es participar en ella. Más cosas os relato de ella. Ella cuenta cuando iba a entrar de carmelita, algunos les decían, pero estás huyendo. Y entonces ella intentaba explicarles el motivo de entrar en el Carmelo, que no era una huida. Ella decía, quien entra en el Carmelo no se pierde para los suyos, sino que le tienen aún más cercano. Y esto porque nuestra profesión es la de dar cuenta de todos a Dios. Pienso continuamente en la reina Esther, que fue sacada de su pueblo para dar cuenta ante el rey. Yo soy una pequeña y débil Esther, pero el rey que me ha elegido es infinitamente grande y misericordioso. Esto es un gran consuelo. Y ahora ya acabo, 2 citas más os leo de ella, ¿vale? Para terminar esta parte de las citas. Ya desde ahora acepto con gozo, en completa sumisión y según su santísima voluntad, la muerte que Dios me haya destinado. Ruego al Señor que acepte mi vida y muerte, de manera que el Señor sea reconocido por los suyos y que su reino venga con toda su magnificencia para la salvación de Alemania y la paz del mundo. Jamás había pensado que los seres humanos pudieran llegar a ser así
y tampoco podía pensar que mis hermanas y hermanos debieran sufrir así. Cada hora rezo por ellos. ¿Oirá Dios mi oración? En todo caso, oye ciertamente sus lamentos. Como veis, son frases muy profundas de una gran carmelita. Bueno, pues fallece Edith Stein en ese campo de concentración. ¿Y cómo se convierte en santa? ¿Cómo es este proceso? ¿Vale? Pues las carmelitas descalzas son las que iniciaron el proceso de beatificación. Es decir, esto es muy importante, cuando alguien quiere ser canonizado, tiene que haber gente detrás para canonizarte, ¿no? Porque todos somos muy buenos, pero o alguien se empeña en iniciar el proceso, los documentos, los testimonios, tal, o si no es imposible. Entonces, las mismas carmelitas que habían convivido con ella iniciaron el proceso. Es decir, que realmente esta mujer no solamente era lista y ¿no? muy sobresaliente, sino que también tenía un olor de santidad. Y las carmelitas, que son mujeres muy santas, en ella veían a una santa. Y ellas iniciaron el proceso, recopilaron información y la mandaron al Vaticano, que es lo que siempre se hace, ¿no? A iniciar la causa de los santos. Y entonces el Papa San Juan Pablo II, que es un intelectual y que sabía mucho de Edith Stein, cuando llegó y vio todo el dossier de Edith Stein, él comentaba y decía: el proceso va a ser lento. Y las carmelitas decían: ¿pero por qué? Y dice: porque ha escrito mucho. Entonces el problema es que cuando escribes mucho, tienen que revisar que todo lo escrito sea ortodoxo, esté bien, ¿no? Entonces decía, con humor, ¿no? Decía: va a ir lento porque la pobre ha escrito mucho, ¿no? Entonces, bueno, empezaron ahí los trámites, iba todo muy lento. Y entonces, ¿qué hicieron las carmelitas? Pues para ser santo hay dos caminos, ¿no? Entonces ellas empezaron el de las virtudes heroicas, el de ver que era una gran mujer, ¿qué tal, no? Pero al ver que se iba muy lento, optaron por una segunda opción, que es el del martirio. Y entonces ella fue beatificada porque se consiguió demostrar que murió por causa de la fe, como es lógico, porque fue perseguida por ser judía y por tanto por ser también seguidora de Dios. Y entonces fue beatificada por esta causa, sin milagro, sino por ser mártir. Ahora bien, para ser canonizado ya hace falta un milagro, ¿vale? Uno puede ser beato sin milagro por causa del martirio. Esto es curioso, Puede ser beato por causa del martirio sin necesidad de tener una vida heroica. No sé si me explico, Es decir, que puede ser un crápula, pero cuando llega el momento de la muerte, si tú confiesas amor a Cristo y que mueres por Cristo y perdonas a tus verdugos, se puede iniciar tu proceso de beatificación, a pesar de tu vida pasada, ¿vale? Entonces, una vez que ya es beatificada, ¿qué ocurre? Se empiezan a escribir biografías, se empieza a promover la devoción hacia ella, hasta que aparece una niña en el año 1997 que se llama Teresa Benedicta McCarthy, que claramente sus padres le pusieron Teresa Benedicta, algo sabían, ¿no?, de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Y entonces esta niña tenía un grave e irreversible caso de daño hepático. Sus padres rezaron a Santa Teresa de Jesús, a Benedicta de la Cruz, para pedir el milagro, y ocurrió el milagro, y la niña quedó sanada. Viene bien hablar de vez en cuando de estos milagros de los santos, para que veáis que hay que pedirlos, Hay que pedir a los santos los milagros. Lo que parece imposible es imposible, y por eso hay que pedírselo a los santos. Y entonces estos padres, que se veían que era imposible, se encomendaron y obró el milagro. Y entonces Santa Teresa Benedicta de la Cruz fue canonizada el 11 de octubre del año 1998, ¿vale? Si yo os dijese qué dos grandes santos mártires han fallecido en la guerra mundial, os vendrían rápidamente dos nombres, ¿verdad? Uno, muy bien, San Maximiliano de Kolbe, y otro, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ellos son los dos santos más famosos de la Segunda Guerra Mundial. Yo tuve la suerte, en un viaje que hice a la JMJ de Polonia, pasamos por Alemania, tuvimos misa en una iglesia, que era la iglesia donde Santa Teresa Benedicta iba a misa, antes de entrar al Carmelo. Y entonces ahí había una reliquia suya. Y entonces estaba puesta, una reliquia, como comprenderéis, no del cuerpo, porque el cuerpo en Auschwitz desapareció,
no hay tumba de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Entonces, ¿qué es lo único que se venera de ella? Pues era una ropa, no me acuerdo qué, ¿no? Si un trozo del hábito o de lo que sea, pero era el relicario, ¿eh? Entonces, es bonito cómo hay mártires de los cuales no se conserva nada, como es Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Entonces, lo más cercano que tenemos es una reliquia del cuerpo, o sea, de contacto con el cuerpo, ¿vale? Bueno, y entonces ya una última cosa que contaros, ¿vale? Un poco ya hemos hablado de la vida de Santa Teresa, contexto histórico, las guerras mundiales, estas dos guerras mundiales que vivió Santa Teresa Benedicta de la Cruz. ¿Qué hizo la Iglesia en esas dos guerras mundiales? Aquí os voy a hablar rápidamente, ¿eh? Y lo que os cuente, a lo mejor alguno dice, ¿eso es mentira? Bueno, desgraciadamente la historia es muy difícil saber que es verdad que es mentira porque la escriben, ¿no?, los que ganan, se dice siempre, ¿no? Entonces es muy variable. Pero sí que hay hechos objetivos, que es lo que os voy a intentar contar. En la Primera Guerra Mundial fue muy importante el Papa Benedicto XV, que quizá nos suena, ¿no? ¿Quién era Benedicto XV, no? Pues fue el Papa de la Primera Guerra Mundial, que fue nombrado al poquito de empezar la guerra, Benedicto XV. Y entonces él, lo primero que hace como Papa es publicar una encíclica Ad Beatissimi Apostolorum, donde condena el recurso a la guerra, o sea, tal cual, ¿no? Empieza de Papa, pumba, un año después, un escrito para condenar la guerra que está habiendo. ¿Qué más hace? Él dice, yo tengo dos objetivos en mi pontificado. Dice, uno es hacer todo lo posible por ayudar a las víctimas, independientemente de la religión y nacionalidad que tengan. Toma ya, ¿no? Y dice, y la segunda, no omitir nada, o sea, no dejar de hacer nada que pueda impedir que la guerra termine cuanto antes, ¿no? Es decir, ser muy proactivo en todo lo posible para intentar que termine la guerra, ¿vale? Y entonces, en esa proactividad, ¿qué hizo él? Benedicto XV. Pues lo primero que hizo fue crear una oficina de prisioneros de guerra en el Vaticano para ayudar a todos los prisioneros de guerra. Ahora que estamos con la guerra de Ucrania, por ejemplo, entendemos la misión de esta oficina, ¿no? Es, pues eso, ¿no? Ayudar a los que no tienen patria, a los que no tienen nada, pues poder ayudarles y reubicarles, ¿no? Donó millones para esas personas sin hogar, ¿no? Se cuenta 5 millones de liras y otras 30 millones de liras recaudados en colectas en parroquias. Promovió una cosa muy bonita, ¿eh? En medio de la guerra él dijo, no fue algo oficial, pero sí que se hizo, promovió una tregua por Navidad en la guerra. Y entonces hubo lugares donde había guerra, no en todos, pero en algunos, donde durante unos días se paró la guerra y celebraron juntos la Navidad, poniendo incluso árboles de Navidad en las trincheras, ¿eh? Entonces fijaos, qué bonito, ¿verdad? Qué cristiano. Consiguió también otra cosa, fijaos qué fuerte, que en los campos de concentración, los domingos, los prisioneros no trabajasen. Fijaos, ¿eh? En ese sentido, santificar el domingo. Entonces, como veis, fue un papa muy proactivo para humanizar en medio de la guerra y para conseguir la paz, ¿no? Bueno, pues esto, Benedicto XV en la Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, pues ahí sale Pío XII, elegido, ¿verdad? Y imita mucho de lo que hizo Benedicto XV, que esto está bien porque Pío XII sí que os suena más, ¿verdad? Pues imitó mucho, entonces hizo una oficina de peregrinos, o sea, de prisioneros de guerra, ¿vale? Nunca se posicionó ni en un bando ni en otro, lo cual causó mucho enfado, y en ese buen deseo escribió la Mit Berengen Sorge, de la que antes hemos hablado, ¿no? Entonces fue un buen deseo y unas malas consecuencias de esa carta, pero claramente él hizo todo lo que podía. Y entonces os voy a acabar leyendo, con esto terminamos, digo, porque la historia ya os digo que se escribe de 1000 formas distintas y tal, ¿no? Entonces, el testimonio de Albert Einstein, que no me parece a mí que sea, ¿verdad?, alguien importante, pues en la revista Time, en el año 1940, escribió lo siguiente, dice: siendo un amante de la libertad, cuando llegó la revolución a Alemania, miré con confianza a las universidades, sabiendo que siempre se habían vanagloriado de su devoción por la causa de la verdad. Pero las universidades fueron acalladas.
Entonces miré a los grandes editores de periódicos que en ardientes editoriales proclamaban su amor por la libertad. Pero también ellos, como las universidades, fueron reducidos al silencio, ahogados a la vuelta de pocas semanas. Solo la Iglesia permaneció de pie y firme para hacer frente a la campaña de Hitler para suprimir la verdad. Antes no había sentido ningún interés personal en la Iglesia, pero ahora siento por ella un gran afecto y admiración, porque solo la Iglesia ha tenido la valentía y la obstinación de sostener la verdad intelectual y la libertad moral. Debo confesar que lo que antes despreciaba, ahora lo alabo incondicionalmente. ¿Vale? Pues un testimonio bonito de cómo afectó a la guerra. Pues hasta aquí Edith Stein. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, que yo hago lo que puedo, yo os intento ahí explicar, pero yo no soy experto de todos los santos. Pues nada, hoy no os he traído vídeo porque no he encontrado ningún vídeo así que explicase nada de Edith Stein, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a acabar con una oración y nos encomendamos a esta gran santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que hiciste de tu sed de verdad una oración, continúa intuyendo que quien busca la verdad busca a Dios. Ayúdanos a buscar siempre la verdad. Tú que encontraste la verdad en la cruz de Cristo, haz que también nosotros seamos iluminados por la luz que emana del misterio de la cruz. Enséñanos a abrazar la cruz como la abrazaste tú. Tú que descubriste la verdad que buscabas leyendo la vida simple de Santa Teresa, ayúdanos a encontrar en la simplicidad cotidiana la grandeza de la presencia de Dios. Tú que te entregaste plenamente al amor encontrado, haz que muchos jóvenes puedan entregarse al Señor que llama, no con miedo a perder, sino con la alegría de dar. Tú que te prodigaste en el campo de la muerte con dulzura y premura, infundiendo consuelo y coraje a tu pueblo, danos en todo momento caridad hacia el prójimo. Tú que en la hora de la muerte, antes de entrar en la cámara de gas, hiciste tuya la oración de Jesús, si no es posible alejar este cáliz, que se haga tu voluntad, ayúdanos a poder inclinar la cabeza serenamente en los últimos momentos de nuestra vida, abandonados al amor de Dios que siempre es fiel. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nada, nos vemos el 13 de diciembre, creo que es, con la vida de Santa Maravillas de Jesús. Así que tengáis una feliz noche. Muchas gracias.